codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que el hombre aquí hace lo contrario a lo que Dios le dice. Dios le dice que no coman. El hombre es rebelde y hace lo contrario. Dios hoy en día, si lo aplicamos, Dios está enviando su palabra a través de muchos medios. Dios le envía la palabra para que el hombre cambie, para que el hombre escuche de que Dios le ama. Aún en medio de esta crisis, Dios nos está enviando su palabra a través de la radio, a través de la televisión, a través de muchas personas que andan en sus vehículos, en cuadra, en las aldeas, en los municipios, predicando la palabra del Señor para que no haya excusa. Dios nos ama, Dios ama a la humanidad, Dios no es malo, Dios es amor, por eso envía su palabra a ti. Cada día son nuevas las misericordias del Señor. Dios no es malo, Dios es amor, porque antes Él envía su palabra para que todos procedamos a un arrepentimiento. Hay gente que dice Dios es malo. No, la palabra dice que Dios es amor. ¿Sabe por qué? Porque Él envía su palabra. Él envía antes la palabra para que el ser humano se dé cuenta de que Él le ama, de que Él quiere sacarlo de donde se encuentra. Dios no es malo. Pero la rebeldía del hombre hoy en día ha sido tan grande que escucha la palabra del Señor y no le pone atención. La rebeldía del hombre ha sido tan grande que hoy se le está hablando de la palabra del Señor. Como dijo Jesús: venid a mí todos los que estén cansados, cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Pero lamentablemente nadie quiere venir a los pies de Jesús. Todos quieren vivir una vida acomodada, media delante del Señor. Pero déjeme decirle en esta hora que todo lo que está aconteciendo es porque Dios nos está hablando de que Él quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Dios quiere que la humanidad, que el mundo entero se humille. ¿Sabe usted? No hay nombre de enfermedad, no hay nombre de virus que sea más grande que el nombre de nuestro Dios. Pero Dios permite muchas veces las cosas para que el hombre se humille, para que el hombre reconozca que nosotros no podemos hacer nada con nuestra propia fuerza, sino que todo lo podemos si Dios está con nosotros. Y si Él no está con nosotros, nosotros no somos nada en esta tierra. Es necesario que reconozcamos y no seamos rebeldes. El padre siempre aconseja a su hijo de agarrar quizás un varejón y pegarle, de agarrar quizás un cincho y pegarle. Siempre el padre le dice al hijo: no hagas esto. Se lo repite hasta 3 veces. Y cuando ve que el niño no le quiere comprender, entonces viene el padre de familia y lo corrige con un cincho quizá. Dios nos habla una y otra vez a través de su palabra, a través de muchas personas que están predicando la palabra del Señor. Y la humanidad no quiere entender, la humanidad no quiere comprender que solamente a través de Él hay salvación. Usted le pregunta a la gente: ¿cree en Dios? Dice: sí, yo creo en Dios. Todos creen en Dios, pero lamentablemente no todos quieren arrepentirse y humillarse delante del Señor. Dios envía su palabra una y otra vez para que usted se arrepienta, para que usted pueda reconocer sus errores, sus pecados, sus manchas. Dios envía su palabra. Pero cuando usted y yo no obedecemos la voz del Señor, Dios tiene que usar medios. Y a veces no son medios fáciles, sino que son medios dolorosos. Hay mucha gente que está en los caminos del Señor porque ha pasado momentos difíciles de llantos. Pero a través de ellos Dios los ha amado y los ha guardado y los ha sacado. Y hoy están dentro
del redil de Dios. La rebeldía del hombre lo llevó a la consecuencia. Ellos ahí tenían de todo, pero vemos después en el capítulo 3, ahí mismo, y versículo 17, ¿qué pasó? Y dice: y el hombre dijo: por cuanto desobedeciste la voz, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vemos que la rebeldía trae consecuencias. La rebeldía trae las consecuencias. Vemos acá que el hombre desobedeció y luego entra algo que separa al hombre y a Dios, y entra la maldición del pecado, la cual Jesucristo en la cruz del Calvario vino a romper la maldición del pecado, para que todo aquel, dice San Juan 3:16 y 17, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Jesucristo vino a restaurar la comunicación entre Dios y el hombre. Pero ¿qué pasa? El hombre no quiere entender el llamado del Señor. El hombre quiere vivir acomodadamente siempre en el mundo, haciendo las cosas que le convienen hacer, satisfaciendo los deseos de la carne. Yo vengo a anunciarte una palabra verdadera, no palabra que yo le estoy añadiendo o quitándole, porque en aquel día Dios va a pedir cuentas, y hay de aquella persona que le quite la palabra o le añada. Debemos de predicar la palabra tal y como Dios la dejó escrita. La rebeldía del hombre trae consecuencias grandísimas. Vemos la peste que hoy está afectando al mundo entero, y no ha habido hombre que pueda pararla. No ha habido alguien que pueda parar esto. ¿Sabe por qué? Porque aquí Dios tiene el control. La palabra dice que habrán pestes y hambres en diferentes lugares. Hay gente que se está quedando sin alimento a causa de esta crisis. Pero yo he venido a decirle algo. Jesús ha venido para perdonarle, para perdonar sus pecados. Jesús ha venido para salvarle, para restaurarle. No pierda la fe. No deje de clamar a Dios. No deje de buscar al Señor. No deje de leer la palabra del Señor. Hay un pasaje bíblico que todos lo mencionamos mayormente ante esta crisis, y lo vamos a leer. Vamos a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas 7, 14. Todos hemos dicho esta palabra y todos decimos amén. Sí, así es. Pero ojo a esto. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre lo cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ojo con esto, porque dice:
si mi pueblo se humilla, ¿qué es humillarse? Si hablamos de humillarse, es reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, reconocer que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Humillarse es reconocer de que hay un Dios que todo lo puede, de que hay un Dios que sana, que salva, el único Dios, el verdadero, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre para perdonar y limpiar nuestros pecados, aquel que murió y resucitó y que ahora está intercediendo, dice la palabra, a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Si se humillare, si reconociere los pecados, si reconociere que le está fallando al Señor, si reconociere que el camino que lleva está equivocado, si reconociere que solamente a través de Jesús hay salvación, hay sanidad. Dice, pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca y al mismo tiempo abandona su mala conducta. Hay gente que aún está viendo todo lo que está pasando y todavía no quiere